Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más esta tarde. Gracias por que nos has permitido alabarte y adorarte por medio del canto. Nos has permitido, Señor, levantar nuestras voces y manos delante de ti. Deseamos, Señor, que eso haya sido de agrado para ti al ver a tus hijos reunidos cantando a tu nombre, Señor. Te pedimos ahora que vamos a abrir tu palabra, que como siempre tú nos guíes a través de ella y nos enseñes, Señor, las cosas que quieres decirnos a través de ella hoy, de esta porción de la Escritura que vamos a estar estudiando. Bendice este tiempo entonces en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Por favor, abran su Biblia, su teléfono, su iPad, el dispositivo que traiga, porque ya sé que ahorita todo el mundo trae algo electrónico en que leer. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a ver una porción de la Escritura muy interesante. Y en mi Biblia, la sección que abarca el capítulo 4, comenzando con el versículo 8 y hasta el final, habla de Eliseo y la tsunamita. Eliseo y la tsunamita. Y tenemos algunas lecciones muy importantes que aprender aquí de Eliseo y de la tsunamita. Vamos a ver en realidad, a través del resto del estudio de este capítulo, cuán grande fue el poder que Dios le dio a Eliseo. ¿Ok? Y nos vamos a maravillar de que Dios le dé ese tipo de poder a los hombres. Que Dios le dé ese tipo de poder a los hombres. Y hablo en tiempo presente, Dios le dé ese tipo de poder a los hombres. Porque yo estoy convencido de que ese tipo de poder todavía Dios se los da a los hombres. Lo que pasa es que los hombres malusan ese poder. Y algunos, sin siquiera tener el poder, dicen que lo tienen y engañan a la gente para ganancia propia. Entonces, pero estoy convencido de que Dios todavía da ese tipo de poder a los hombres cuando lo que se está buscando es glorificarlo a Él. Entonces vamos a comenzar ahí en el versículo 8 del capítulo 4 del segundo libro de Reyes. Y noten lo que dice ahí: en cierta ocasión, al decir cierta ocasión no se nos dice exactamente la fecha o cuánto después de que Eliseo tomó a las riendas de ser el profeta de Israel después de Elías, simplemente nos dice en cierta ocasión. Una mujer, noten también, importante de Sunem, invitó a Eliseo a comer a su casa. Y cada vez que Eliseo pasaba por ahí, por Sunem, la mujer le insistía, énfasis en insistía, que se quedara a comer. La mujer le insistía que se quedara a comer. Ahora, en estos tiempos los profetas no estaban en una sola ciudad, los profetas andaban de ciudad en ciudad. De hecho, las diferentes aldeas o ciudades de Israel podían programar para que algunos de los profetas estuvieran ahí en esa aldea o ciudad cuando era algún día especial, cuando era un día de luna nueva, cuando era un día de reposo, cuando era algún día de fiesta. Podían programar a algunos de los profetas para que estuvieran presentes y ellos les ayudaran a celebrar esos días de fiesta. Sí, es importante ver esto, que el Señor, aunque tenía el templo en Jerusalén, de todas maneras hacía provisión para que la gente tuviera la oportunidad de adorarlo, tuviera la gente la oportunidad de acercarse a Él. Y creo que si lo vemos en términos de nuestros tiempos, creo que eso es precisamente lo que el Señor nos ha estado dando con acceso al internet, con acceso a YouTube, con acceso a Facebook, etcétera, etcétera. Le está dando la oportunidad al mundo de que de alguna manera pueda acercarse a Él, de que de alguna manera lo pueda conocer, de que de alguna manera pueda experimentar lo que es adorar al Dios viviente y lo que es estudiar su palabra y lo que es estar en comunión los unos con los otros. Creo que los que deciden quedarse en su casa, ¿sí? Y a veces hay razones muy buenas por las que se tienen que quedar en su casa, pero los que deciden quedarse en su casa, a pesar de que pudieran estar reunidos con el pueblo de Dios, se pierden de algo muy especial. Se pierden de algo muy especial. La comunión de los santos, el sentarnos a tomarnos una taza de café, comernos un pan, a platicar, la oportunidad de engordar juntos, ¿verdad? Para que nadie se sienta mal, o se sienta hecho menos, ¿verdad? La oportunidad de traer nuestras ofrendas, de traer nuestros diezmos, de traer nuestra adoración, etcétera. Creo que se están perdiendo de algo muy especial. Les había platicado acerca de una conferencia en donde fui uno de los conferencistas y uno de los hermanos predicando dijo o se mencionó que mucha gente se está quedando en casa a ver los servicios en su computadora o en su teléfono o en su iPad, ¿verdad? Etcétera, etcétera.
y que para ellos eso es suficiente, pero una de las observaciones que hizo es que no podemos abrazar al iPad, no podemos abrazar al teléfono, no podemos darle la mano a la computadora o contarle a la computadora si estamos pasando por alguna situación difícil o pedirle a la computadora que ore por mí ahí mismo, en ese mismo momento, ¿verdad? Entonces, creo que así como el Señor, de nuevo, a pesar de que tenían el templo en Jerusalén, permitía que estos profetas anduvieran deambulantes por todas las ciudades, era el afán del Señor de mantener a su pueblo cerca, acercándose a Él, de darle la oportunidad al pueblo a acercarse a Él. Y creo que eso es lo mismo que está pasando en nuestros tiempos. Ya ha pasado a través de los tiempos, pero el hombre no lo ha reconocido. Entonces, en estos tiempos, de nuevo, los profetas viajaban de ciudad en ciudad, ejerciendo el oficio u oficina del profeta. Como lo vimos con Samuel, lo vimos con Elías, ¿verdad? Entonces vemos a Eliseo siguiendo en los pasos de sus predecesores. No está haciendo algo nuevo, no está haciendo algo diferente, está haciendo lo mismo y está tratando de alcanzar a todo Israel de alguna manera con el conocimiento de Dios. Ahora, aquí leemos que cuando Eliseo pasaba por Sunem, una mujer del lugar, que noten que se menciona como importante, le invitaba a su casa a comer. Al hablar de una mujer importante, quiere decir que era una mujer reconocida. De hecho, quiere decir que era una mujer que tenía recursos, pero no era nada más ella, porque ella estaba casada y tenía a su esposo. Entonces, ella tenía recursos porque su esposo tenía los recursos para que ella pudiera hacer uso de ellos. Y vamos a ver que ella, de hecho, sí hacía uso de ellos y ella opinaba y decía cómo debían usar esos recursos, ¿sí? Entonces, cada vez que Eliseo pasaba por Sunem, que era donde ella vivía, esta mujer muy importante le invitaba a comer a su casa. Ahora, algo que es digno de notar aquí es que Eliseo no buscó para nada a esta mujer. No anduvo tocando de puerta en puerta, no anduvo pidiendo que lo invitaran a comer o pidiendo que le dieran de comer o pidiendo limosna u ofrendas por el trabajo que estaba haciendo. Ella fue la que, al conocerlo como lo que era, ella lo invitaba a comer a su casa. ¿Sí? Ella eventualmente lo empezó a invitar y luego nos dice que lo invitó insistentemente a que fuera a comer. Ahora, contrario con lo que se pudiera pensar acerca de esto, ella no tenía ningún otro afán en esto, como vamos a ver más adelante, más que bendecir a Eliseo. Su afán era bendecir a Eliseo y por eso le insistía, Sucede. Hay varios hermanos que varias veces, hermano le invito a comer, hermano le invito a un café, hermano le invito a... Y yo, sí, claro que sí, vamos a ir y un día de estos, etcétera, etcétera. Pero a veces, pues los domingos ya ve que salimos tarde, pero de pronto vamos a salir temprano. Así es que todas las invitaciones a comer las voy a poder aceptar, gracias a Dios. Entonces, pero eso era lo que estaba haciendo. Ahora, ¿cómo se le llama a lo que esta mujer estaba haciendo al invitar a este hombre de Dios, Eliseo, a comer a su casa? ¿Cómo se le llama eso? Hospitalidad. Se le llama hospitalidad. Y la hospitalidad es algo que el cristiano, el creyente en Dios, siempre ha sido llamado a mostrar hacia otras personas. Desde el Antiguo Testamento el Señor le encargó mucho a su pueblo que no maltrataran a los extranjeros, que fueran buenos con ellos, que les dieran de comer, que los cuidaran, porque ellos mismos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. ¿Verdad? Nosotros somos un montón de extranjeros aquí, ¿verdad? Y cometeríamos un grave error si nosotros no buscamos ser hospitalarios, benévolos con los extranjeros que el Señor trae a nuestra vida, directa o indirectamente, dentro o fuera de la iglesia, ¿sí? Somos una nación de extranjeros, básicamente. Y debemos de pensar en que así como la situación en la que se encuentran muchos ahorita, muchos de nosotros también estuvimos en algún tiempo. Entonces tenemos que ver a estas personas que son extranjeras en nuestro país ahora como personas que Dios nos está enviando para que nosotros nos encarguemos de ellas cuando tenemos la oportunidad, ¿sí?, de hacer algo por ellos en su vida. En el Nuevo Testamento está claramente establecido que los cristianos debemos ser hospitalarios. Por ejemplo, Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 12, los versículos 12 y 13. Noten lo que dice: gocémonos en la esperanza,
soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Versículo 13, ayudemos a los hermanos necesitados. Y luego, ¿qué dice? Practiquemos la hospitalidad. Debemos de practicar la hospitalidad entonces los unos con los otros. Y podríamos pensar, pero ¿por qué es necesario que la Biblia nos diga, o pastor, por qué es necesario que hable de esto ahorita? Pues porque la mujer de Sunem, ¿sí? Nos da la oportunidad, la mujer sunamita nos da la oportunidad de ver en ella lo que es la hospitalidad y de reflexionar en lo que en el Nuevo Testamento se enseña acerca de esa hospitalidad y ver si nosotros estamos siendo hospitalarios o no. Hay muchos de nosotros que nos gusta mucho nuestra privacidad, ¿no es cierto? Hay muchos de nosotros que nos gusta mucho nuestra privacidad. Raras veces invitamos gente, si no es de la familia, porque no nos gusta que nadie sepa nuestros business, ¿verdad? Es nuestra casa, es nuestro palacio y queremos andar como nos dé nuestra regalada gana. Y que, ¿saben qué? Se puede practicar la hospitalidad y ser de igual manera, aunque estemos invitando a alguna persona, al menos yo así lo haría. Créanme, si yo los invito a mi casa, ni crean que me voy a poner a limpiar hasta el último. ¿Saben qué? This is me, como dice la canción, ¿verdad? Y pásenle a mi, ¿cómo se? Humilde morada. No. Pásenle a mi pesadilla, les diría. Entren en mi pesadilla y experimenten lo que yo experimento, ¿sí? Claro, les ofrecería una taza de café, etcétera, pero no voy a ponerme a... En mi casa tuvimos un home fellowship, un grupo de hogar por mucho tiempo, ¿ok? Y un grupo pequeño. Y llegó el tiempo en el que mi esposa finalmente pensó, bueno, pues van a hacer un cochinero de todas maneras, ¿para qué limpio? No es cierto. No dijo eso, pero es lo que yo le decía a ella, ¿para qué te preocupas tanto? Es que van a venir las hermanas, y la preocupación eran las hermanas, porque las hermanas son bien criticonas cuando van a la casa de otra persona. No es cierto, no todas, pero algunas. Entonces debemos de practicar la hospitalidad a pesar de que pudiera ser nuestra manera de pensar. Debemos ser flexibles, ¿ok? Debemos ser flexibles, así como el Señor Jesucristo fue flexible cuando le invitaban a alguna casa. No se ponía a pensar, ¿y quién es el que vive aquí? No, pues uno de los fariseos. No, entonces no puedo ir, olvídenlo para nada. ¿Y quién es la que nos va a recibir aquí? Pues es María, una mujer que tiene 7 demonios. Olvídenlo, no puedo tener nada que ver. No, se le ofrecía hospitalidad, la recibía. Y no andaba criticando lo que tenían o no tenían, simplemente recibía la hospitalidad. El escritor de los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 13, los versículos 1 al 3, no tengo conmigo. Que el amor fraternal permanezca en ustedes. ¿Saben lo que es fraternal? El amor fraternal es el amor de hermanos. ¿Sí? Aquí somos puros hermanos. ¿Sí? ¿Cómo se llevan ustedes con sus hermanos de carne? Qué bárbaro, ¿verdad? Carrilleros, y les dan coscorrones, y les jalan las... bueno, ahora ya de grandes más o menos, ¿verdad? Pero cuando estaban chavalillos, ¿verdad? Entonces aquí somos puros hermanos, que el amor fraternal, el amor de hermanos permanezca en ustedes donde sea que estén. Versículo 2, y no se olviden de practicar ¿qué? La hospitalidad. ¿Sí lo pusieron? Versículo 2. Y no se olviden de practicar ¿qué? La hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Ok? Así es que si me invitan a comer, a lo mejor están hospedando un ángel. A lo mejor están recibiendo un ángel y ni cuenta se dan, ¿ok? Entonces, nada más para que se echen ese trompo a la uña y piensen en ello, ¿verdad? Versículo 3, noten lo que dice, acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados como si ustedes mismos fueran lo que sufren. Entonces todo eso es hospitalidad. ¿Qué palabra ven escondida ahí en la palabra hospitalidad? Hospital. Entonces nosotros debemos como cristianos fungir como enfermeros, se podría decir,
para ayudar a aquellos que necesitan ser sanados, que necesitan ser tocados por alguien para ser sanados, para ser fortalecidos, para ser levantados. Por último, en Primera de Pedro capítulo 4, los versículos 9 y 10, noten lo que dice: bríndense mutuo, ¿qué? Hospedaje en sus casas, pero no lo hagan a regañadientes. Pongan cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Y la gracia de Dios se manifiesta de diferentes formas, y una de ellas es la hospitalidad, es hospedando a gente de afuera. Me acuerdo cuando hacíamos las asambleas o los de estos, ¿cómo se le llaman? ¿Quién sabe qué es de distrito en Ensenada? Y me acuerdo que veníamos de todas las iglesias del Nazareno, de Sonora, de Mexicali, de Tecate, etcétera, y nos reuníamos en Ensenada. ¿Saben que había diferentes hermanos de la congregación que decían: ¿saben qué? Mi casa está abierta para 3 personas, mi casa está abierta para una familia, mi casa está abierta para tantas personas, los que quieran venirse son bienvenidos aquí, van a dormir en el suelo porque no hay suficientes camas. Y ¿saben qué? Nos íbamos y nos hacíamos bolas por familia, unos en la sala, otros en alguno de los otros cuartos, etc. Pero de eso era de lo que se trataba, para que los que estaban invitados a la convención o a la asamblea no tuvieran que gastar y pudieran disfrutar de la comunión de los santos. Entonces esta mujer miraba a Eliseo pasar por ahí, y cada vez que pasaba por ahí, ella lo invitaba a comer. Ahora, parece ser que ella estaba sintiendo, ¿sí?, que debía hacer, aparte de lo que estaba haciendo, que debería hacer algo más por Eliseo, por este profeta, cuando pasara por ahí. Así que habla con su esposo acerca de lo que ella piensa que deberían hacer por él, y noten lo que dice en el versículo 9. A su marido le dijo, ahí nos damos cuenta de que era casada. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, le pregunta ella. Pues de que este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Noten cómo se acerca la mujer a su esposo. ¿Sabes qué, mijo? No le dijo, ¿sabes qué, mijo? Esa es mi paráfrasis. ¿Sabes qué, mijo? Yo veo que este hombre, Eliseo, que pasa por aquí de vez en cuando, que viene a servir en la ciudad o lo que sea, es un varón santo, es un varón santo de Dios. Por lo que hace, por cómo sirve, por cómo habla, por el servicio que presenta. Puedo ver que es un varón santo de Dios, ¿sí? Y el hecho de que esta mujer describa a Eliseo como santo varón de Dios, nos dice que ella estaba discerniendo que Eliseo era en realidad un hombre apartado por Dios para fungir como profeta de Israel. Estaba discerniendo. No sé si se dice discerniendo o discerniendo, ¿cómo se dice? Discerniendo. Discerniendo. Ok, entonces escríbele al diccionario de la Real Academia Española, por favor, porque ahí lo escriben discerniendo. ¿Okay? Entonces, ella estaba discerniendo. Si no era que se lo imaginaba, no era que ella pensaba, estaba discerniendo que este hombre en realidad era un santo varón de Dios. Sí, no era algo que ella pensaba, no era algo que por cómo lo miraba, no, ella estaba en su corazón viendo todo lo que él hacía, y su discernimiento le decía que en realidad este era un hombre de Dios, no era un charlatán, no era un patán, no era alguien que andaba tratando de engañar. Su servicio, podríamos llegar a la conclusión, que era un servicio que siempre honraba y glorificaba a Dios. Y una de las cosas más importantes que yo creo que como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos pedir al Señor siempre es que nos dé discernimiento. Que nos dé discernimiento. Es muy importante el discernimiento, porque el discernimiento es más que un sentir, ¿sí? El discernimiento es más que un pensar. El discernimiento va más profundo que todo eso. Sí, el discernimiento va más allá de lo que nosotros como seres humanos podemos a veces entender. Sí, nunca les ha pasado que ustedes ven a alguien o alguien les habla e inmediatamente disciernen que lo que está pasando tiene algo de sospechoso, tiene algo que no queda bien, tiene algo. Ok, eso debemos de tenerlo todo, especialmente en el ámbito espiritual.
especialmente en el ámbito espiritual. Esa es una de las cosas más importantes que debemos estar pidiendo al Señor que nos dé diariamente, porque podemos tener discernimiento ahorita y dentro de 1 hora o 2 horas el discernimiento se va por la ventana, como vamos a ver más adelante. No es algo, en serio, no es algo que tengamos ahorita y ya sea nuestro para el resto de nuestros días y constantemente va a estar funcionando en nosotros. Tenemos que fijarnos muy bien si lo que estamos pensando es un discernimiento de parte del Señor o no. ¿Sí? El discernimiento es la habilidad para distinguir algo de otra cosa. Discernimiento es la habilidad para distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre esas dos cosas. Y comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. O sea, que cuando tengo que decidir entre dos cosas, el discernimiento me dejará saber si estoy decidiendo de acuerdo con lo que la palabra de Dios me dice y enseña, o lo que yo quiero o deseo que pase. ¿Escucharon eso? Si estoy discerniendo espiritualmente, ese discernimiento que estoy usando, cuando yo tengo que decidir entre dos cosas, me va a dejar saber si estoy decidiendo, lo que sea que estoy decidiendo, de acuerdo con lo que la palabra de Dios me dice y enseña, o de acuerdo con lo que yo quiero o deseo que pase. Porque hay muchas veces que nosotros tenemos algo en mente que queremos o deseamos que pase, y simplemente porque no es algo malo, inmediatamente creemos o pensamos que es algo de Dios, porque si no fuera así, entonces Dios no me lo hubiera puesto en mi corazón, no me lo hubiera puesto en mi mente. Y esa es una de las cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay cosas en nuestro corazón, deseos en nuestro corazón, que Dios no ha puesto en nuestro corazón, que Dios no ha puesto ahí. Que nosotros queremos discernir que es de Dios porque lo deseamos tanto, porque lo queremos tanto. Y no usamos el discernimiento para ver si en realidad es de Dios o no. Lo vemos en Pedro, sí, lo vemos en Pedro y lo vimos esta semana y vamos a verlo, hace 2 semanas y lo vamos a ver esta próxima semana también. Sí, hace una semana leímos lo que le contestó Pedro a Jesús cuando les hace la pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Se acuerdan de la contestación de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde salió esa respuesta? El Señor nos dijo de dónde salió esa respuesta, ¿verdad? ¿De dónde salió? De Dios. De Dios. Dios le dio la habilidad a Pedro para discernir que este era el caso. No salió de Pedro, salió de parte de Dios. Entonces, cuando el Señor les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy?, Pedro empezó a carburar y se puso a pensar. Me imagino yo, por su mente ha de haber pasado muchas de las cosas que había visto al Señor hacer, que había escuchado muchas, se acordó de muchas de las cosas que había oído al Señor decir, y llegó a la conclusión, por el discernimiento que solamente Dios le pudo haber dado, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero luego, cuando Jesús les empieza a decir que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los príncipes, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día, ¿qué fue lo que Pedro hizo? ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 16, los versículos 22 y 23 dice: pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo: Señor, ten compasión de ti, que esto jamás te suceda. ¿Ok? Versículo 23, pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, me eres un tropiezo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Este es el mismo Pedro. El mismo Dios estaba con él. ¿Sí? Sin embargo, en la primera parte, el discernimiento le ayuda a ver claramente quién era Jesús. Pero en la segunda parte, el discernimiento no le sirvió de qué? Para nada. Entonces, podemos tener mucho discernimiento un momento, pero luego cuando estamos siendo enfrentados con algo que nosotros deseamos, queremos, o no queremos, podemos echar por la ventana el discernimiento y ser guiados por nuestro corazón o por nuestro deseo.
¿Sí? Y ahí es donde está el problema, porque ¿cómo es posible que Pedro haya sido tan certero en discernir lo primero, pero haya fallado tan rotundamente en lo segundo? Vamos a ver más de esto, no este próximo año, no, el que sigue. Así es que los voy a dejar así curiosos para ver de qué se trata, ¿verdad? Lo vamos a ver el próximo domingo, ¿sí? Pero vamos a ver que este mismo Pedro que dijo algo tan sabio, algo tan lleno del Espíritu de Dios, inmediatamente después comete un grave error. Y yo sé que se están muriendo por saber por qué sucedió así, ¿verdad? Yo sé que tienen esa curiosidad, que quieren saber. Pastor, ya díganos, por favor, no se lo vaya a llevar el Señor ahorita que a media predicación y nos deje con esa duda. Ok, pues déjenme decirles por qué. Y creo que ustedes lo saben, ¿sí? En lo primero, el enfoque de Pedro estaba ¿en qué? En las cosas del cielo, en las cosas del Señor, en las cosas celestiales. Sí, en lo segundo, su enfoque estaba ¿en qué? En lo terrenal, en lo terrenal. Nunca se puso a pensar que lo que el Señor le estaba comunicando acerca de ir a Jerusalén, de ser juzgado, de ser azotado, de ser crucificado, de ser muerto, podría ser parte del plan de Dios. Y reaccionó con una mente terrenal. Reaccionó con una mente terrenal. Y es muy fácil que eso nos pase a nosotros también. Porque si lo que el Señor está dejando que pase en nuestras vidas no es lo que nosotros estamos esperando que pase, podemos creer que el sentimiento que estamos teniendo con tanta adversidad a lo que nos está pasando viene de parte de Dios, y puede ser que sea completamente lo contrario. Y nos perdemos de ver la situación por la que estamos pasando con ojos espirituales, con ojos celestiales. No me gusta usar mucho ese término porque se descompone a veces, pero nos ponemos y nos fijamos en lo terrenal y no nos ponemos a pensar que el dolor, que la aflicción, que la tribulación, que la prueba por la que estamos pasando es parte del plan de Dios para bendecirnos más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿La muerte de Jesús trajo bendición? Claro que sí, sigue trayendo bendición. Pero cuando les dice esto a sus discípulos, ¿qué dice Pedro? ¿Se acuerdan lo que le dice Pedro? Lo aparta y lo comienza a ver. Señor, ten compasión de ti mismo. Señor, quiérete un poco más. ¿Sí? Señor, ¿qué no sabes que si no te sabes amar tú mismo no vas a poder amar a otros? ¿Sí? Mis hermanos, tenemos que verlo todo siempre discerniendo lo que es espiritual y lo que es terrenal. Y créanme, nosotros tenemos mucho terrenal en nuestro corazón, aunque no nos guste reconocerlo. Tenemos mucho terrenal y la mayoría, tengo que tener cuidado porque no quiero generalizar. Entonces lo voy a aplicar a mí mismo. Muchas de las veces que creemos que estamos usando el discernimiento de Dios, lo único que estamos haciendo es seguir los dictámenes de nuestro corazón, porque lo que estamos pidiendo, queriendo, deseando no es malo. ¿Era malo lo que Pedro le estaba diciendo al Señor Jesucristo? ¿Era malo que le dijera ten compasión de ti mismo? ¿Cómo que te van a matar? No, que eso nunca te suceda. ¿Era malo lo que Pedro le estaba diciendo? Para nada. Cualquiera de nosotros le diríamos eso a alguna persona que está pensando lo que Jesucristo estaba pensando, ¿verdad? Pero lo que Jesucristo estaba diciéndoles era parte del plan de Dios. Y Pedro no tuvo la capacidad para ver que el plan de Dios, aun cuando pareciera de lo más difícil y doloroso del mundo, iba a ser lo que finalmente iba a traerle a él y al resto del mundo salvación. Entonces tenemos que estar constantemente pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento, para que no nos llevemos por lo que nuestro corazón nos dice, para que no nos llevemos por lo que nuestro corazón desea, para que no seamos engañados por nuestros propios deseos por algo que es bueno, pero que no es el plan de Dios. No es el plan de Dios. Y hay mucha gente que se aferra y se aferra y se aferra y dice que tiene promesa y promesa y promesa.
y no ve ningún cambio y se decepciona de Dios. Sí. Y creo que reacciona como Pedro. Sí, cuando debería de estar pidiendo, Señor, dame discernimiento. ¿Qué quieres que haga en esta situación? ¿O qué quieres que no haga en esta situación? ¿Qué quieres que diga o qué quieres que no diga? Sí, porque queremos estar en el perfecto plan de Dios, amén. No queremos seguir nuestro propio plan, nuestro propio corazón. Nuestro corazón es malvado y engañoso, ¿quién lo puede conocer? Hay muchas cosas buenas en el mundo, ¿no es cierto? Muchas cosas muy buenas, pero a lo mejor no son el plan de Dios para nuestra vida. A lo mejor está en el plan de Dios para algunos de mis hermanos, pero no en el plan de Dios para mi vida. Y yo tengo que discernir. Tengo que pedir al Señor que me dé discernimiento para poder diferenciar entre lo uno y lo otro. Sí, el hombre más sabio del mundo, sí, el que jamás haya existido. ¿Se acuerdan quién es? Salomón. Y cuando Salomón fue instalado como el rey de Israel, ¿se acuerdan lo que le pidió al Señor? Ahí en primer libro de Reyes, unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia, o unos cuantos scrolls hacia abajo en su Biblia, dependiendo de cuál Biblia traiga. En primera de Reyes capítulo 3, los versículos 9 y 10, Salomón le dice al Señor: yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, no está hablando entre lo que es bueno delante de Dios y lo que es malo delante de Dios. Esas cosas son fáciles de identificarlas, ¿no es cierto? Son fáciles de identificar lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Las escrituras están llenas de explicaciones y de ejemplos de lo que es malo y lo que es bueno delante de Dios. Pero cuando habla aquí acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, está hablando de lo que es bueno, que es conforme a tu voluntad y no conforme a la mía, y lo que es malo, que yo pudiera pensar que es bueno, pero en realidad no va a servir para avanzar tu plan para Israel. Sí, porque ahí es en donde cometemos muchos errores, mis hermanos, cuando nosotros creemos que estamos siguiendo el plan de Dios porque es algo bueno, pero eso no es lo que Dios tiene para nosotros. Y saben que a veces nos van a pasar cosas que no vamos a entender de este lado de la eternidad. Que no vamos por más que se nos quiera explicar y por más que haya personas que nos digan, mira, pero esto y lo otro, no lo vamos a entender. Y mientras estemos de este lado de la eternidad, vamos a estar preguntándonos si hubiera hecho esto diferente, si hubiera hecho esto de otra manera. ¿Saben que si creemos en Dios no hay razón para atormentarnos con ese tipo de pensamientos? Simplemente se lo dejamos a Dios porque sabemos que Él sabe mejor que nosotros. ¿Sí? En Isaías capítulo 11, los versículos 1 al 3, hablando aquí de Jesús, noten Isaías 11, versículos 1 al 3, una vara saldrá del tronco de Yesé, Yesé era el papá de David, un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2, sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Versículo 3, su deleite será temer al Señor. No juzgará según ¿qué? Las apariencias, ni dictará sentencias según ¿qué? Los rumores. Ese es Jesús. Y nosotros somos seguidores de Jesús. Y entonces nosotros debemos de buscar no juzgar las cosas según las apariencias. Porque de nuevo puede parecer muy bueno, pero no es parte del plan de Dios. Y tampoco vamos a dictar sentencias según los rumores, según lo que escuchamos de la boca de otras personas acerca de lo que nosotros estamos pasando. Porque hay mucha gente muy bien intencionada que nos da lo que ellos piensan que es muy buen consejo. ¿No les ha pasado eso? Sí, hay muchas personas que nos dan lo que creen que es muy buen consejo, pero son lo que yo llamo dragones bien intencionados. ¿Ok? Porque tienen la buena intención de aconsejarnos bien, de decirnos lo que creen ellos o ellas que debemos escuchar, pero están siendo guiados por su propio corazón, quizás basándose en sus propias experiencias y no en lo que la palabra de Dios dice. En Hebreos capítulo 5 y el versículo 14, Hebreos 5 y el versículo 14 dice, el alimento sólido es para los que hayan alcanzado madurez,
para los que pueden discernir entre el bien y el mal. De nuevo, la misma aplicación, y yo agregaría ahí, o lo cambiaría si tuviera la oportunidad de hacerlo, entre lo celestial y lo terrenal. Y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones, en los que pueden discernir entre el bien y el mal. ¿Sí? Y lo hacen inspirados o movidos por el Espíritu de Dios y no por sus propios pensamientos y su propio corazón. Entonces, en esta descripción de Eliseo, ¿verdad?, se nos dice que ella lo ve como un hombre santo de Dios, pero también nos dice que él estaba haciendo bien ese trabajo. Por lo tanto, lo quería honrar, no solo invitándolo a comer a su casa, sino teniendo un lugar para él en su casa cuando pasara por ahí, como le dijo a su esposo, ¿verdad? Quería honrarlo, no solamente con invitarlo a comer, sino preparar un lugar para cuando él pasara por ahí se pudiera quedar ahí. ¿Por qué? Porque miraba en él el trabajo que ponía, miraba en él el tiempo que invertía y miraba que él estaba dado a traerle gloria a Dios y acercar al pueblo a Dios. ¿Sí? Entonces, lo que ella estaba haciendo es de hecho lo que nosotros somos llamados a hacer en el Nuevo Testamento. Desde el establecimiento del templo y de los sacrificios y todo eso, los sacerdotes, los hijos de Leví, ellos no iban a tener heredad en la tierra de Israel. Ellos no iban a poseer nada, nunca iban a tener nada. Iban a estar en los lugares en donde tenían que servir como sacerdotes. Iban a vivir de las ofrendas del pueblo de Israel, de los sacrificios que llevaran. Ellos los iban a sacrificar, los iban a despellejar, a tasajear, los iban a cocer, le iban a dar la porción que le tocaba a la familia que lo llevaba. Ellos iban a quedar con una parte para comer, etcétera, 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 etcétera. Y eso también se pasa como una práctica al Nuevo Testamento, aunque de una manera muy diferente. ¿Sí? Entonces, esta descripción de Eliseo también nos dice que él estaba haciendo bien su trabajo. Y por lo tanto, ella quería honrarlo, no solo invitándolo a comer a su casa, sino teniendo un lugar para él en su casa cuando pasara por ahí. En 1 de Tesalonicenses, Pablo les escribe a los tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 5, comenzando con el versículo 12. Note lo que les dice: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. ¿Sí? Ese es un encargo que el Señor está haciendo a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de aquellos que sirven, de aquellos que les están sirviendo a ellos, ¿sí? De aquellos que se están encargando de instruirlos y dirigirlos en el Señor. A los hebreos se les escribe en Hebreos capítulo 13 y el versículo 7. Y siempre que llego a pasajes como este que vamos a leer ahorita, que va a poner Karina en la pantalla dentro de un momento, en Hebreos capítulo 13, versículo 7, siempre que llego a pasajes como este, lo pienso mucho para ponerlos ahí, porque no quiero que piensen que lo estoy diciendo por aquí, por lo que está pasando aquí. Lo digo únicamente porque a lo mejor esta no va a ser la última iglesia en la que usted esté. Y va un día por cuestiones de trabajo o de cambiar de residencia o lo que sea, se va a ir a otra iglesia. Y me gustaría que esto lo llevara y lo aplicara en esa iglesia. Entonces les dice: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. ¿Verdad? Es como Pablo decía: síganme a mí como yo sigo a Cristo, ¿verdad? Sean imitadores de mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces eso es algo que debemos de mantener nosotros en la práctica de nuestra fe. Yo le doy gracias a Dios por los pastores que he tenido, por los pastores que me han enseñado, por los pastores que me han ayudado a navegar por las diferentes tormentas que a veces los pastores tenemos que pasar, porque es gracias a ellos que yo me he podido mantener firme en el ministerio y ellos me han ayudado a seguir adelante. Sí, a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 5 y el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos ¿de qué? De doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar. Entonces la mujer sunamita buscó hacer más por el profeta, pero noten que primero lo consulta con su marido. Noten el versículo 10. La sunamita le dice a su marido: deberíamos hacerle un pequeño aposento en la azotea
y poner ahí una cama y una mesa y una silla y un candelero para que cuando pase por aquí pueda quedarse con nosotros. Note que no fue e hizo lo que ella quiso, ¿verdad? Yo pienso que debemos de hacer esto, así es que voy a contratar un montón de albañiles y lo voy a... No, fue y consultó con su marido. Fue y le pidió permiso, por así decirlo, a su marido. ¿Sí? Y esto es algo que es bíblico, ¿sí? Es algo que es bíblico. Yo sé que vivimos en una época en la que el feminismo, etcétera, 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 y el patriarcado, y que esto, y que el otro, y que yo no me voy a someter a nadie, y que quién sabe qué, y quién sabe cuánto, pues aléguele al Empire. No lo estoy diciendo yo. Lo dice el Señor en su palabra, tanto para el hombre como para la mujer, y como siempre les he dicho, yo lo único que hago es exponerla y ustedes deciden si la van a obedecer o no. Les aconsejo, sin embargo, que la obedezcan y así van a ser bendecidos y bendecidas, ¿verdad? Y ya hay diferentes situaciones de las que podemos hablar después acerca de si se deben o no, pero por lo pronto, esta mujer tsunamita creo que es un buen ejemplo de ello. Entonces, con la aprobación de su marido, construyeron un cuarto para que Eliseo se quedara en sus frecuentes viajes sobre esa área. Ahora, normalmente estos aposentos, si se fijan, ella dijo en la azotea, se construían precisamente en el techo y tenían acceso a ellos por fuera de la casa para que la persona tuviera privacidad y pudiera entrar y salir cuando ellos quisieran. A lo mejor Eliseo, después de que terminaba lo que estaba haciendo en Sunam, quería irse muy temprano al siguiente día. Si se levantaba muy temprano, no despertaba a la gente dentro de la casa. Si llegaba muy tarde, no la despertaba tampoco. Tenía su privacidad y podía irse cuando él quisiera. Versículo 11 dice: un día en que Eliseo pasó por ahí, se quedó a dormir en ese aposento. De nuevo, noten que fue un día de tantos, ¿sí? ¿Qué tan frecuente se quedó a dormir ahí? No estoy seguro, pero en este día dice que pasó por ahí, se quedó a dormir en ese aposento. Pero le dijo a Gehazi, su criado: llama a la tsunamita. Gehazi lo llamó, y cuando ella se presentó ante Eliseo, dirigiéndose a Gehazi, dijo: esta mujer ha sido muy amable con nosotros. Pregúntale qué quiere que haga yo en su favor. ¿Necesita que hable por ella al rey o al general del ejército? Y la mujer respondió: en medio de mi pueblo yo vivo como una reina. Ahora quiero que noten algo muy importante aquí. La mujer está ahí, sí está presente, pero parece ser que ella está fuera del aposento de donde está Eliseo, y que Eliseo se está dirigiendo a ella, pero por medio de Gehazi, su siervo. ¿Se fijan que no le está hablando directamente a ella? Que ella no está dentro del aposento. ¿Sí? ¿Por qué creen que era eso? Porque era casada. Por respeto de ella al varón de Dios, y él por respeto a ella por ser una mujer casada. ¿Sí? Y de nuevo, esto es algo que a través de las Escrituras tenemos que ver, que el Señor siempre nos llama a la pureza, siempre nos llama a la santidad, nos llama a que no hagamos, como dice mi mamá, la palabra de Dios dice que nada de lo que hagan tenga ni siquiera la apariencia de maldad. Mi mamá lo dice: no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Entonces ella, por respeto al varón de Dios, decide quedarse afuera para que nadie la vea entrar al aposento del varón de Dios. Y él le habla a través de Gehazi para que nadie vea que está hablando en privado con una mujer casada. Esa es una práctica y una regla que yo, en lo personal, gracias a Dios, por lo que me han enseñado aquí en la iglesia, he practicado siempre, ¿sí? Cuando mi esposa vivía, cuando una hermana quería platicar conmigo y no iba a estar su esposo presente, la puerta de mi oficina permanecía abierta, ¿verdad? Y si no quería que nadie supiera de lo que estábamos platicando, entonces pues tenía que reunirse con alguna hermana, o tenía que tener a su esposo, o yo tenía que tener a mi esposa, o alguien más debía estar ahí. ¿Por qué? Porque no queremos dar ni siquiera la apariencia de que algo malo está sucediendo. Sí, entonces la mujer estaba ahí, y vamos a verlo más adelante otra vez. Pero ella estaba fuera del aposento y él se estaba dirigiendo a ella por medio de Gehazi, su siervo. Eliseo estaba agradecido por lo que esta mujer y su esposo habían hecho por él. No sentía que como hombre de Dios ellos estaban obligados a hacer nada de lo que estaban haciendo.
Él no tenía esa prepotencia de decir, pues yo soy el ungido de Dios, yo soy el profeta de Dios, así es que ustedes me deben algo. Él se daba cuenta, él estaba dándose cuenta de que lo que hacían, lo hacían por honrarlo a él, por la posición que tenía. Pero no lo daba por hecho, no esperaba que lo hicieran, y él estaba agradecido con ellos por lo que estaban haciendo, y por eso le pregunta a Gehazi, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Pregúntale si necesita que hable con el rey. A lo mejor tiene algún problema legal que quiere que hable con el rey para solucionarlo, o a lo mejor tiene algún problema con el general del ejército, necesita defensas aquí en su casa, lo que sea. Pero noten que ella le dice, en medio de mi pueblo yo vivo como reina. Ya sabemos que ella era una mujer importante. Entonces cuando Eliseo le pregunta que qué puede hacer, ella básicamente está respondiendo, nada, no necesito nada. Tengo esposo, sí, tengo dinero, no me hace falta nada, no necesito que hagas nada. Versículo 14, pero Eliseo insistió. Y entonces, ¿qué podemos hacer por ella? Y Gehazi respondió, su marido es un anciano y ella no tiene hijos todavía. Su marido es un anciano y ella no tiene hijos todavía. Eliseo le ordenó entonces a su criado que la llamara. Gehazi la llamó, y cuando ella se detuvo, noten, la llamó para que se acercara más, pero ella se detuvo ¿dónde? En la puerta. De nuevo, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, dentro de 1 año por estos días tendrás un hijo en tus brazos. Pero ella protestó, dijo, no, mi señor varón de Dios, no te burles de esta sierva tuya. Porque él estaba diciendo que no se burlara de ella. Porque ella era grande, su esposo ya era grande. Y no pensaba que ella pudiera tener un hijo, ¿sí? Pero creo que al ella decir, no te burles de tu sierva, creo que esto nos revela que aun cuando ella tenía todo lo que necesitaba, aún había algo que ella deseaba en su corazón. Aún había algo que ella deseaba en su corazón, y por eso le dice, no, mi señor varón de Dios, no te burles de mí, no juegues con esto, ¿verdad? Es como que era una herida en el corazón de ella, que al decir vas a tener un hijo, ¿verdad? Ella se pone a pensar, pero ¿cómo? Es imposible, ya no se puede, ¿verdad? No estés jugando con mis sentimientos. Era como una herida que todavía le dolía a ella cuando se tocaba el tema. Quizás había tratado de tener hijos y los había perdido, ¿sí? No había podido tener ningún hijo a través de los años que había tenido la oportunidad de tener hijos. Y ahora viene este hombre de Dios y le dice, sin que ella ni siquiera lo pida, le dice, ¿sabes qué? Dentro de 1 año voy a volver y vas a tener un hijo en tus brazos. ¿Sí? ¿Saben que esta no es la primera vez que el Señor habla de esto en la palabra, no es cierto? Hubo una cantidad de niños, sí, cuyo nacimiento fue profetizado por Dios, y que nacieron a mujeres y hombres estériles o viejos, ¿verdad? Ya ancianos. Por ejemplo, el nacimiento de Ismael, el hijo de Abraham y la sierva de Sara, ¿sí? El Señor lo profetizó que le iban a hacer, ¿verdad? Y profetizó lo que iba a hacer, y etcétera, etcétera, en Génesis 16. Isaac, por ejemplo, ¿verdad? El hijo de Abraham y Sara, o Saraí, como se llamaba en ese tiempo, en Génesis 18. Sansón también fue uno de esos niños que nació a una mujer estéril y que el Señor profetizó que iba a nacer en Jueces 13. Samuel, ¿cómo nos podemos olvidar de Samuel y su mamá Ana, verdad? Que cómo lloraba amargamente porque quería un hijo con todo su corazón, y la otra esposa de su esposo se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Y luego cuando finalmente tuvo a Samuel, ¿qué hizo? En cuanto lo destetó, lo llevó al templo y lo dejó ahí para que lo criara el sacerdote, ¿verdad? En 1 Samuel 1. Y luego en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan de Elizabeth? La prima de María, la mamá de Juan el Bautista, también, ellos ya estaban ancianos, y de todas maneras. Y luego, ¿quién es el más famoso profetizado que finalmente nació de una virgen? Jesús. Entonces Dios siempre ha estado y sigue estando, mis hermanos, en el negocio de hacer lo que al hombre le parece imposible.
Sí, porque para Dios no hay nada imposible. Y con Dios todo es posible. ¿Sí? Y esta mujer que tenía este deseo en su corazón, cuando este hombre de Dios le dice, vas a tener un hijo, ay, por favor, no juegues conmigo. ¿No sienten ustedes así el dolor del corazón de esta mujer? Así, por favor, no juegues conmigo. No me digas eso. No me digas eso. No juegues con mis sentimientos de esa manera. Pero noten el versículo 17, dice, sin embargo, la mujer concibió y 1 año después, por el tiempo que Eliseo le había dicho, dio a luz un hijo. Dio a luz un hijo. El Señor la recompensó. El Señor la recompensó por lo que había hecho por este Eliseo. El Señor le dio los deseos de su corazón por imposibles que parecieran para ella. ¿Y saben qué nos dice eso a nosotros? Nosotros también podemos tener deseos en nuestro corazón que todavía no se han cumplido. Y quizás ya hemos llegado al punto en el que, pues ya si no se hizo ya no se va a hacer. ¿Verdad? Si ya Dios no me lo concedió, quiere decir que no quiere concedérmelo y no me lo va a conceder. Así es que, ¿saben qué, mis hermanos? No debemos darnos por vencido. No debemos darnos por vencido. Debemos pedir y seguir pidiendo, debemos buscar y seguir buscando, debemos llamar y seguir llamando. Hasta el día que amanezcamos en su presencia y en el cielo, entonces, pero para entonces ya no nos va a importar que no nos lo haya dado, porque ya vamos a estar en su presencia. Pero mientras tanto el Señor no va a jugar con nuestro corazón, no va a jugar con nuestros deseos. Tenemos que seguir pidiendo hasta que claramente se nos diga que no. En Hebreos capítulo 6 y el versículo 10 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Lo van a poner en la pantalla ahorita. Hebreos capítulo 6. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia ¿quién? Hacia Él. ¿Mediante qué? El servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. ¿Cómo mostramos el amor que tenemos para con Dios? ¿Por medio de qué? Del servicio a los santos. ¿Sí? Así es como mostramos el amor a Dios. Es la mejor manera de mostrar el amor a Dios. Todos podemos decir yo amo a Dios, ¿verdad? ¿Quién nos puede decir que no es cierto? Especialmente si somos fieles a venir a la iglesia, en servir, etc. Nadie puede decir que no lo amamos, porque lo estamos diciendo nosotros, es nuestro testimonio. Pero ¿cómo se demuestra ese amor? Por medio del servicio a los santos. ¿Por qué? Porque al servirle a los santos estamos sirviendo a Dios, ayudándoles a acercarse más a Él. Era lo que Eliseo estaba haciendo. Y como esta mujer lo miraba, por eso hizo lo que hizo. Por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más, por último en Mateo capítulo 10, los versículos 41 y 42. Mateo 10, versículos 41 y 42. Dicen lo siguiente: el que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá ¿qué? Igual recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, y estaba hablando de los discípulos que están ahí con él, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Mis hermanos, Dios nunca se va a olvidar de nuestro trabajo de amor por los santos, ¿sí? Siempre nos va a recompensar por ello y nos va a recompensar mucho más de lo que nosotros nos hayamos podido o hayamos pedido pedir o imaginarnos. Mucho más, porque Él es fiel. Él es fiel. ¿Sí? Nosotros nunca vamos a dar más de lo que Él da. Nosotros nunca vamos a sacrificar más de lo que Él sacrificó. ¿Sí? ¿A cuál de nosotros se nos ha pedido que sacrifiquemos a uno de nuestros hijos para salvar al mundo? A nadie. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo para que nosotros podamos ser salvos. Entonces tenemos siempre que... Esta tsunamita de la cual leemos aquí, vamos a leer más todavía la semana que entra. Vamos a ver lo que pasó con su hijo. Ella simplemente discernió que este hombre era un hombre santo de Dios. Discernió que si Dios lo estaba mandando a ella, ella debía encargarse de él. Y ella aceptó el llamado
y por haber aceptado el llamado recibió recompensa de Dios, y más de lo que jamás se pudo imaginar. Le dio el deseo de su corazón. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos des un corazón moldeable, Señor, enseñable. Te pedimos que nos des discernimiento, oh Dios, para poder, como esta mujer tsunamita, discernir entre lo que era parte de tu plan para su vida y lo que no, y ayúdanos a tener esa misma esperanza de que tú nos darás los deseos de nuestro corazón. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Te pedimos que nos sigas enseñando a través de tu palabra, nos sigas acercando más a ti a través de ella, y que podamos, oh Dios, cada día parecernos más a nuestro hermano, el primogénito de entre los muertos, el único Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, tú ungido, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: